20 virtudes o 20 mandamientos o 20 demandas, las que hemos visto. Repasé todas, pero las que hemos visto hasta ahora y las que no hemos visto. Las que hemos visto. Irreprensible. Irreprensible es la que es un paréntesis, las conecta todas. Es la que las representa todas. Marido de una sola mujer, ya la vimos. Casado una sola vez, ya la vimos. Sobrio, ya lo vimos. Prudente, ya lo vimos. Decoroso, ya lo vimos. Hospedador, ya lo vimos. Apto para enseñar, ya lo vimos. No dado al vino, ya lo vimos. No soberbio, ya lo vimos. No iracundo, ya la vimos. No amante de las peleas, pendencieros, ya lo vimos. Apacible, no la hemos visto. Amable, no la hemos visto. No codicioso de ganancias deshonestas, ya la vimos el domingo pasado. Ahora vamos a hacer un pequeño recorderis. Que gobierne bien su casa, ya la vimos junto con marido de una sola mujer. Que tenga buen testimonio de los de afuera, no la hemos visto como tal, pero se autodefine. Amante de lo bueno, no lo hemos visto. Justo, no lo hemos visto. Santo, no lo hemos visto. No novato, no lo hemos visto. Entonces, de todas las 20, hay 14 que no tienen no, y hay 6 que dicen no. No sé si se habían dado cuenta de ese detalle, yo sí. Ayer repasando las conté y sí, hay 14 que no tienen un no, no iracundo, no soberbio, no, como esa sesión negativa. Y hay estas que no tienen el no, que son irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y están estas otras: apacible, amable, apacible, amable, amante de lo bueno, justo y santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? De esta clasificación, hay varias que no hemos visto y voy a hacer un bloque con varias, con, por ejemplo, apacible, un solo bloque: apacible, amable, amante de lo bueno, justo y santo. Repito, se puede hacer apacible, amable, amante de lo bueno, justo y santo. No tienen no ninguna de esas. Y hay otro término que es para mí el 19, que es santo, que junto con el primero, que es irreprensible, santo también define a todas. No sé si se dieron cuenta. Santo es como irreprensible, las abarca todas. Un santo, que es, alguien podría preguntar, ¿qué es un santo? Alguien que vive de acuerdo a toda esta norma. Ese es un santo. Alguien que guarda todas estas cualidades. Ese es un santo. Entonces, hay varias formas, pero bueno, para que ustedes también tengan como esa riqueza para poder interpretar las escrituras. Un santo es alguien que, entre otras cosas, apartado por Dios para una función específica. Esa es la definición de santo. Apartado del mundo, de las tinieblas, para servir a Dios. Y debe tener todas estas 20 cualidades. Las debe tener. Esa es una buena forma de definir a un santo y a un irreprensible. De pronto alguien se preguntará por qué en un solo bloque: apacible, amable, amante de lo bueno, justo, santo. Porque acuérdense que el autor de la carta de Pablo es de Pablo, de Timoteo a Tito, y también de Gálatas, en el fruto de la carne y el fruto del espíritu. ¿Se acuerdan? Los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Es el mismo autor. O sea, hay la misma idea en el pensamiento del apóstol Pablo a la hora de él hacer ese desglose, estas cualidades, porque él allá en Gálatas 5, él habla de esos frutos. Y estas virtudes que tenemos en un solo bloque hoy: apacible, amable, amante de lo bueno, justo y santo, entran dentro de las virtudes de fruto del Espíritu.
Entonces, fíjense hasta dónde podemos ir. Y si enganchamos estas cualidades que tenemos hoy, repito, apacible, amable, amante de lo bueno, justo y santo, si las enganchamos en el fruto del Espíritu, quedan bien colgaditas, sin forzar la escritura, sin hacer una mala interpretación, quedan, mejor dicho, es como una ampliación del fruto del Espíritu, del fruto del Espíritu. Entonces, eso también quiero que caigan en cuenta. El domingo pasado vimos no codicioso de ganancias deshonestas, entonces vimos qué es una ganancia honesta, qué es una ganancia deshonesta, avaricia y codicia. Esas cuatro virtudes negativas las vimos el domingo pasado y disertamos bastante sobre la forma como obtenemos nuestras ganancias, es decir, qué métodos utilizamos. Y pues sí, para que revisemos todavía el día de hoy, pues si los métodos que estamos usando para ganar nuestras riquezas o nuestros recursos o nuestro sueldo es legítimo o es de acuerdo a la palabra de Dios. Y vimos cómo personajes bíblicos muy famosos en la Biblia obtuvieron ganancias de forma deshonesta. Entonces, eso es para indicar que de alguna manera, pues ninguno de nosotros está exento de, de caer en la tentación de querer obtener ganancias de una manera ilegítima. Ahora, como también vivimos en una sociedad extremadamente materialista, pues a veces dicen por ahí que el fin justifica los medios, y eso no va con Dios. Nadie puede decir que Dios legitima, por ejemplo, el narcotráfico, los juegos de azar, sicariato, que son formas o robar, que son formas desaprobadas tajantemente por la palabra de Dios. A eso me refería, y es bueno recordar que todos los seres humanos estamos en la capacidad de generar riqueza. De una u otra manera, pues diríamos que de manera material y de manera también espiritual. Pablo usa de enriquecer a otros. Pues nosotros lo hacemos con la palabra de Dios y con lo que tenemos para bendecir a otros. Para eso es que el Señor nos da las cosas, para disfrutarlas y para bendecir, no para llenar y acumular, cuando sabemos que no hay ninguna garantía para el mañana. Había citado como referencia porque no tenía la escritura exacta, porque simplemente me acordé de una escritura que cité el domingo pasado, la ubiqué por Isaías, pero es más por Isaías y por el profeta Amós, todavía en el tema de no codicioso de ganancias deshonestas. Encontré que Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2. Esto es todavía sobre el tema del domingo pasado. Isaías 10, 1 y 2. Dice, hay de los, observe eso, a ver si se nos suena familiar. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y la pregunta que les hace el Señor es, ¿y qué harán en el día del castigo? ¿A quién se acogerán para que los ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Y a dónde dejaréis vuestra gloria? Entonces, me suena como una escena del Congreso nuestro, votando leyes para despojar a los pobres y a las viudas, y ahora con la amenaza de reforma tributaria y todo esto, eso tiene ese tinte, eso tiene un tinte de despojar de pobreza, miseria al pueblo, ¿no? ¿Quién habló por ahí? ¿Alguien? Ah, bueno. Listo. Esa. Y otra es Amós 8, 4 y 6. A ver si nos suena familiar también. Isaías y Amós. Esto es un anexo a lo del domingo, repito.
Y en el mismo tenor de Isaías, oíd esto. Ah, bueno, ya lo van a colocar. Ahí está. Amós 8, 4 al 6. Dice, oíd esto para 6, 4 al 6. 4. Ahí está. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Y dice el verso 7, en el mismo tenor de Isaías, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de y es una palabra profética. No. Ya tocaría que cada una ya la contextualice mejor. Pero tenemos ahí una evidencia de que Dios, creo que fue Verita la que habló el domingo pasado de balanzas falsas. El Señor detesta las balanzas Sí, falsas, pero en Proverbios 11:1 dice, el Señor detesta las balanzas falsas, pero aprueba las balanzas exactas. Tremendo, ¿no? Y esa es la dinámica de mercado, es la dinámica de enriquecerse, de conseguir dinero. Algunos se ganan el salario de esa manera. Es una manera totalmente desaprobada por la palabra del Señor. Entonces, es para revisar, repito, cómo nos estamos ganando el dinero, cómo estamos obteniendo las riquezas. Les recuerdo el de famoso texto de la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Otra vez, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Que cuando tú te acuestes y hagas tus balances ahí en el día de todas tus actividades, de todas tus ganancias si las tuviste, no te pese la conciencia de que las obtuviste ya sea a través de estas cosas enumeradas aquí, ya sea a través del robo, de cosas deshonestas, de falseancia, el que tiene tienda o negocio, pues falseando la balanza, o explotando a los empleados, porque eso fue lo que también vimos el domingo pasado, que dice, ay, vosotros, los ricos, opresores, que el jornal de vuestros jornaleros clama desde la tierra porque no la riqueza que tienen y los banquetes que están haciendo es como resultado de haberle quitado y no haberle pagado, incluso haber matado al jornalero o al pobre. Y esa es la queja del Señor. Y el Señor no hace oído sordo. Hay un proverbio por ahí que dice, el que roba al pobre, roba a Dios y afrenta a su hacedor. Pero creo que es en esa línea. El que roba al pobre, imagínense, roba a Dios. Es que es una pretensión, porque quien no, allá en Malaquías también lo dice, robará el hombre a Dios. ¿Mm? Y vimos varios ejemplos de personajes, vimos el de Balaam, cómo quería tener la riqueza, el de Giesi, el siervo de Eliseo, el de, ¿quién más vimos? Aquí me dijeron, el que explota al pobre ofende al Creador, pero el que tiene compasión honra a Dios. Proverbios 14:31. Te repito, habíamos visto a Balaam, a Giesi, ¿a quién más vimos? ¿Cómo fue el otro? Ananías y Zafira. Pero hay otro. Hay otro. A Judas. A Judas. Imagínense nada más ni nada menos que a Judas. Entonces Judas fue la avaricia y la traición. El caso de Ananías y Zafira fue la mentira y también la avaricia.
la codicia, por pretender engañar a la iglesia o a Pablo, a Pedro en este caso, y Pedro le dijo, no me han engañado a mí ni a la iglesia, han engañado al Espíritu Santo y a Dios. Y en menos de 3 horas los enterraron. Esos no duraron ni siquiera les hicieron velorio, como acostumbran. Entonces, Dios está muy encima de estas cosas. Bueno, ahora sí, lo que viene a ser, según el número, cualidad número 13, apacible. Según el número, cualidad número 14, amable. Según número 15, amante de lo bueno. Cualidad número 16, justo. Cualidad número 17, santo. Cualidad número 18, sobrio. Y cualidad número 19, dueño de sí mismo. La 20 es la de un novato, un neófito para liderazgo en la iglesia. Todo esto está en 1 Timoteo 3:3, Tito 1:8. Ese es el soporte bíblico. Ahora vamos a irnos a Gálatas capítulo 5 para que nos demos cuenta que estas virtudes, tanto negativas, bueno, si son negativas no son virtudes, son defectos, como positivas por el lado del fruto del Espíritu. Entonces yo quiero centrarme en Gálatas para ver estas cualidades y qué resultado o qué efecto producen en la vida de la persona. Producen temor de Dios, producen santidad, producen un carácter cristiano verdadero, firme. Muy conocida, por supuesto, pero sería bueno leerla. Gálatas 5:16, en adelante, hasta el 16. Él viene hablando de libertad, vea, libertad. Bueno, está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, el famoso tema de la circuncisión con los judíos, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Y de Cristo está ligado lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza, ya se me fue. Ya. En Cristo ni la circuncisión vale algo, en el 6 ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. Mira que le está hablando aquí a unos que comenzaron bien y después como que se torcieron a los Gálatas. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Hay que mencionar ahí hasta el diablo. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Más, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Hermanos, si predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se castrasen los que os perturban, dice una versión. Porque vosotros, hermanos, aquí Pablo dice, hemos sido llamados a libertad. Solamente que no usemos la libertad o como ocasión para darle cabida a los deseos de la carne. La carne aquí es sinónimo de naturaleza caída, no regenerada, sino servió por amor los unos a los otros. Siempre insiste Pablo en eso. Todos estos dones, todas estas virtudes son para servir a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús también utilizó el mismo texto. Pero si se muerden entre ustedes, miren que más bien que no se vayan a comer los unos a los otros. Parece que yo creo que la iglesia de Galacia se parece mucho a la iglesia de hoy. Por eso es un mal que ha existido toda la vida, ¿no? De estarnos comiendo muchas veces los unos a los otros. Y bueno, dice el Señor, tenga cuidado que no vayan a quedar por ahí, se vuelvan antropófagos, que se coman los unos a los otros. Ahora sí, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, y creo que a manera de mandamiento, ¿no? Andad. Mire que ese término dice, es un verbo no pasivo, sino activo, que denota caminar, andar, pensar,
en el Espíritu. Andar en el Espíritu es dejándose guiar del Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, son enemigos, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. 18, mira, acá dice anda, pero acá dice guiados. Aquí está la forma práctica de lo que significa andar. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, la ley es la que prohíbe todo ese poco de cosas que tienen los no. Y aquí aparece en el 19 las obras de la carne. Y se van a dar cuenta que aquí en esta lista aparecen todas estas de Timoteo, en donde Pablo dice, no iracundo, no soberbio, no pendenciero, no peleón, no ganador de ganancias deshonestas, no qué, y etcétera, etcétera. Aquí aparecen, ahora verá. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estas cuatro, que son las más grandes, diríamos, las que aparecen de primero en la lista, tienen que ver con el asunto sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Más adelante vamos a encontrar otras del mismo tenor. Incluso estas también entran dentro de esta que es la idolatría, que tiene que ver también la hechicería. Aquí aparecen las enemistades, los iracundos, los peleoneros, los soberbios, los que dejan que el sol se ponga sobre su enojo. Estaba leyendo un autor que me llamó la atención con una expresión, me dijo, que dice, los amargados son aquellos que han dejado poner el sol sobre su enojo. Esos son para él los amargados. Me llamó la atención eso. Genehetz dice, los amargados, porque aquí están en esta partecita de las enemistades y los pleitos y celos y contiendas y disensiones, ahí entran los amargados. Esos son los que han dejado poner el sol sobre su enojo. Entonces tenemos una lista larga, enemistades, pleitos, ¿vean? Ahí aparece pendencieros, celos, iracundo, contiendas, peleoneros, disensiones, divisiones, y estas son ya de carácter espiritual, herejías, otra vez vuelve a las envidias, a los homicidios, no dado al vino, borracheras, orgías, entra en la categoría de las cuatro primeras, y cosas semejantes a estas. Y ahí en orgías y cosas semejantes a esta, cuando abras el paréntesis, te va a encontrar todo tipo de inmoralidad sexual, lesbianismo, travestismo, zoofilia, toda clase de perversión sexual, ahí entre ese paréntesis. Y dice él acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, oiga bien, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Es decir, se van para el infierno, a la paila, como dice un hermano. Entonces, aquí tenemos estas cuestiones negativas que son hábitos, son pecados, por supuesto. Ahora, todos estos pecados que son frutos de la carne, pues tienen solución, por supuesto. Y la solución es una. Bueno, se fue la escritura, pero creo que la volvemos a poner porque ahora viene la otra parte. La otra parte de la moneda. Repito, todos estos pecados que están aquí Pablo enumerando como frutos de la carne o de la concupiscencia o deseos desordenados, tienen solución, por supuesto, arrepentimiento y apartarse y arrepentirse y apartarse. Comprometernos con el Señor. Señor, lo hice, me había comprometido contigo de no hacerlo y lo volví a hacer. Te pido que me perdone y me comprometo nuevamente sin caer en el juego de estar, valga la redundancia, cayendo en el jueguito de jugar con el Señor. Pero la vida cristiana se traduce en eso.
Caemos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, nos comprometemos a no más. Y seguimos adelante, y seguimos. Y no dejarnos vencer. Y en esa lucha tiene que ser continua, permanente. Ahí está lo que Pablo llama, se contradicen entre la carne y el espíritu. Hay una lucha ahí, esa guerra interior, esa guerra civil interna, se traduce así, de esa manera. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que con el espíritu podemos ganar, vencer y encarnar estas virtudes en nuestro ser, en nuestra vida y manifestarlo hacia los demás. Entonces, sigamos ahora con la otra parte de Gálatas 5, a partir del versículo, a ver, el fruto del Espíritu. Entonces, hay una aclaración más que hacer. Pablo cuando habla de la carne dice los frutos, son muchos, pero acá habla en singular, más el fruto. Más el fruto. Es tan rico el Espíritu. Del Espíritu es, 2 puntos, le coloco yo, amor, ahí aparece, en estas virtudes que nosotros estamos considerando hoy en este bloque, aquí van a aparecer estas virtudes, de alguna otra manera de soslayo, directamente amor, gozo, paz. Cuando aparece apacible, apacible se escribe con C, pero yo lo escribí con Z. Apacible. ¿Sí? Paciencia, cosa que nos falta mucho. Bondad, mira, aquí aparece benignidad, ser buenos, amante de lo bueno. Bondad, dadivoso, bondadoso, como Bernabé. Fe, todo eso son dones del Espíritu también. La fe es un don del Espíritu. Aquí aparece este otro don que ya lo vimos, mansedumbre, cuando lo vimos manso. En dominio propio, aquí aparece templanza. Entonces, fíjense, contra tales cosas no hay ley. Porque, bueno, Pablo dice, pero, yo digo, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por supuesto, esto fue el bautismo, ¿no? Dice el 25, si vivimos guiados por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Siempre cerró con el asunto de los conflictos, de las peleas, de evitar todas estas cuestiones que generan todo tipo de divisiones, malas interpretaciones o todo discusión. Entonces, estos son los frutos del Espíritu. Entonces, si usted al fruto del Espíritu, que repito, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas, no. Le colgamos en las virtudes que estamos viendo hoy nosotros. Le colgamos, por ejemplo, las que no tienen no de las 20. Le colgamos, bueno, hasta donde dice templanza, mansedumbre, y cuélguele irreprensible, cuélguele marido de una sola mujer, cuélguele sobrio, cuélguele prudente, cuélguele decoroso, cuélguele hospedador, cuélguele apto para enseñar, cuélguele apacible, cuélguele amable, cuélguele amante de lo bueno, cuélguele justo y cuélguele santo. ¿Y queda? Perfecto. Porque Pablo, acuérdense que Pablo es un exégeta de las Escrituras, él le interpreta las Escrituras. Y él, aunque escribe de diferentes formas, enfocando diferentes problemas a las diferentes iglesias, pero en su estructura mental él siempre tiene en mente una sola cosa. El reino, el ser santos, el ser salvos, Cristo, la roca. Siempre tiene ahí en su estructura, en su eje, toda. Entonces, aunque le escribió a Timoteo, a la luz de Gálatas,
es fácil interpretar todo esto que nos está diciendo que un líder cristiano tiene que llenar estas virtudes. Es decir, no darle cabida en su vida a los frutos de la carne. Eso es lo que está tratando de decir, y creo que yo también estoy tratando de decir. Entonces, es impresionante la mentalidad del reino del apóstol Pablo. A mí me llama mucho la atención. Cuando yo leo sus cartas, una por una, y a veces se reitera y reitera, y por eso es que él dice en una oportunidad, como dice también, a mí no me molesto repetirle las mismas cosas, a mí no me molesta, porque yo sé que el recordar estas cosas es muy beneficioso para que no andemos de esta manera ni de esta manera. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, era una expresión que Pablo usaba mucho. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sin santidad, dice por allá otros, en el Antiguo y en el Nuevo, nadie verá al Señor. Es muy recurrente esta exigencia para un hijo de Dios. Entonces, repito, es muy impresionante la mentalidad de reino que tiene el apóstol Pablo. Él es muy claro a la hora de decirnos cómo se debe vivir y practicar la vida cristiana. Porque acuérdense que Pablo también dice de que muchos son oidores olvidadizos. Ser oidor de la palabra. Los que tienen las orejas sarnosas, ¿se acuerdan de esa versión? Sí. Los que tienen las orejas sarnosas son aquellos que oyen y oyen y oyen y viven como se les da la gana. Esos son. Esos son los de las orejas sarnosas. O sea, no solamente tienen las orejas sarnosas, sino también los pies sarnosos. Porque la doctrina que se oye, pero no se practica, no se camina, se le pudren las patas también a la persona. Discúlpenme el término bastante castizo. Se le pudren los pies. Porque si tiene podrido acá la forma de acumula y acumula y acumula información, incluso conocimiento. Pero cuando Pablo dice la palabra de Cristo, memoria abundante en la mente, no dice Pablo en la mente, dice en el corazón. Porque en el corazón, dice por allá, es que emana la vida del corazón. Haciendo todo ese revueltico de expresiones del apóstol Pablo respecto a la santidad, respecto a andar en el Espíritu. Romanos 8, todo el capítulo es la misma idea. Incluso ahora vamos a hacer un exégesis de lo que Pablo viene diciendo del fruto de la carne y el fruto del Espíritu y de las 20 cualidades estas que hemos venido estudiando de una u otra manera. Entonces Pablo nos dice cómo debemos vivir la vida cristiana, tanto en el hogar, en la iglesia y en su relación con los semejantes. Porque un religioso es aquel que su vida cristiana la vive es en el templo. Yo no sé cómo hará ahora que no vamos a los templos. ¿Sí? Es un cristiano de sábado o domingo o de 1 horita o de 3 horitas de culto o de media hora, porque por lo general también llega tarde a las reuniones, entonces su vida cristiana se traduce a ir a un culto de media hora y de la media hora se duerme 15 minutos, o sea que, ¿entiendes? O sea, no viene quedando nada. Sí, sí. Entonces, y está mirando el reloj a ver si ya la reunión se acabó porque se quiere ir rápido, entonces, ¿para qué va? ¿Sí me entiendes? Entonces, el Pablo nos está diciendo una y otra vez, sea una y otra, esto es un santo, esto es un irreprensible, esto es un hijo de Dios. Así se vive la vida cristiana en el hogar, en la casa, en el trabajo, en el estudio, en tu relación con tus semejantes, en el templo cuando nos corresponda. Y Pablo también nos está tratando de decir de que el Espíritu Santo, esto es importante que lo tengamos en cuenta. El Espíritu permea, satura, debería saturar todas las áreas de nuestra vida, es decir, nuestro mundo interior, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, y debe permear todas las actividades. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que tenga buen testimonio para con los de afuera, pero también para con los de adentro. ¿Qué dice Jeremías ahí? Hebreos 12:14. Sí, como dice,
traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. Perdón, hermano, seguí la, Parecía Pablo que escribiera, ¿no? no alcancé a decir, seguí la paz con todos y la santidad, Sí, en la cual en la- nadie verá al Señor. sí, sí será. Y ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es una manera de decirlo una y otra y otra y otra. Si no entendemos de una, pues aquí la cogemos de otra. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. En cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, estar en paz con todos. Si el otro no quiere, bueno, pero dice, en cuanto dependa del que es el Hijo de Dios, de que tiene al Espíritu, de que supuestamente tiene luz, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. No, eso no lo dice Pablo, lo dice Dios, por si acaso, ¿no? Eh, entonces el Espíritu tiene que permear todas las áreas de la vida, el mundo interior en el área almática, psicológica, en el área espiritual, en lo material, por eso vimos todas estas áreas de cómo no codicioso, etcétera, etcétera. Es decir, totalmente, el Espíritu tiene que permear todo. Es la única garantía que tenemos de crecer, como dice uno, crecer en el Señor. Porque si reducimos las demandas de Pablo, ya sea de Gálatas, del don del Espíritu, y las demandas de aquí a Timoteo y a Tito, a unas ciertas áreas nomás, unas solas, unas citas, porque pues igual, pues yo simplemente me siento en la silla ya cuando voy el domingo a escuchar al uno al otro. Yo no tengo ese talante para ser líder o qué sé yo. Digo, no, eso va para el de la banca, para el de adelante, para el de atrás. Es una exigencia para todo cristiano indistintamente y máxima para los que aspiran liderazgo, para que no nos quedemos ahí en el término de las medias aguas, en donde simplemente se practica la mediocridad, cristianos de medio pelo, como alguna vez dijo alguien, o cristianos tibios. Los tibios no entran tampoco. O cobardes, ¿me entiende usted? Entonces uno en este sentido tiene que entender que el apóstol Pablo nos está queriendo decir, sí, estas exigencias o estas normas o estos mandamientos son eh, para todos, pero mayormente para los que aspiran a algún tipo de liderazgo, que deben cuidar su testimonio, que no deben, como dice también él, no darle lugar al diablo. Porque es que el diablo, como dice una hermana, es puerco. Sí, si se le abre una rendijita, olvídese, mi hermano, va a dañar todo. Y va a hablar más de la cuenta también. Hay una escritura que a mí me gusta mucho y que creo que Pablo la interpreta, le hace un exégesis muy general, es el de las palabras de Jesús cuando él dice de que lleva mi yugo, es el Mateo 11, 29 y 30. Otra forma de decirlo también yo, de todas estas exigencias, estas normas, estas virtudes, porque todas son virtudes, porque incluso las que están como frutos de la carne tienen un no. Mateo 11, 29 al 30 dice Pablo, no, el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Y mira, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, yo diría, mira a ver cómo lo interpreto. Estas normas son como el yugo, el señorío de Cristo. Este es el señorío de Cristo. Y aquí está especificado con normas, o mandamientos, o estatutos, o reglas. Ese es el yugo de Cristo. Y él dice que no es pesado, sino al contrario, es fácil. ¿Y por qué es fácil? Por la ventaja que tenemos, el Espíritu y la palabra, y la comunión con la iglesia, en la iglesia. Esos tres elementos, repito, el Espíritu guiándonos, la palabra dándonos la instrucción, lámpara es a mis pies tu palabra, guiándonos en el camino, y la comunión
Esos tres elementos, funcionando de una manera normal, natural, porque eso es lo natural en el reino de Dios, hacen que nosotros crezcamos en Cristo. De una manera muy sencilla, sin trompetas, sin alboroto, no, de una manera natural. Y eso lo va a ver los demás. Yo no necesito hablar, ni decir, ni creerme. Eso lo van a ver. Eso se ve. Entonces, ese es el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros. La otra, la contraparte sería también que tiene que ver con el yugo. Es si alguno viene a mí, no me ama más que a... Y hay una lista larga comenzando por la más pesada, que es la familia primero. Por la más pesada, que es el marido o la mujer, los hijos. Si alguno viene a mí y no me ama más que a padre, madre, hijos, esposa, esposo, bienes, ahí está, entran ahí en la lista de Pablo, bienes, y aún no aborrece a su propia vida, no es que la odie, no es sinónimo, aborrece. Es decir, si no escoge a Cristo como primero, dice, no es digno de mí. Entonces son varias formas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, acuérdense que un fruto del Espíritu es paciencia, ¿cierto? Bueno, para poder uno adoptar todas, dice, uy, que son 20. Pero para poder adoptar estas 20 cualidades, se necesita paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu. O sea, Dios nos da la paciencia para poderlo hacer. De alguna manera decir que no tenemos excusa. Entonces, tenemos que tener paciencia porque esto no se logra de la noche a la mañana. Bueno, esto no se logra de la noche. A veces, pues, y creo que es normal que ocurra, que cada uno de los hermanos su carácter, en su vida, tenemos desarrolladas unas más que otras. Y entonces aquí Pablo nos está hablando, bueno, necesitamos un equilibrio, ¿no? No necesitamos que la oreja sea muy grande, sino que el cuerpo sea armonioso, la figura que él usa del cuerpo, ¿no? Entonces él nos está diciendo, sí, yo entiendo que cada uno de ustedes pues tiene algunas que no les cuestan ningún trabajo, pero resulta que al Arturo sí le cuestan casi todas. Puede ser. Pero eso es un don de Dios, eso edifica, porque eso maravilloso, eso que a ti no te cuesta, que a mí sí, precisamente para eso el Señor la pone en el cuerpo, para que veamos el ejemplo y lo imitemos de alguna manera. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tan atrevido Pablo, ¿no? Pero él se ponía como ejemplo. Él se ponía como ejemplo. Y con todas las luchas, y con el aguijón de la carne encima. Y sin embargo, él decía, un hombre normal, natural, es ese que está luchando, que se está esforzando. Acuérdense que esto no es por logros humanos, esto es por el trabajo del Espíritu y de la palabra y de la comunión en nosotros. El desarrollar estas virtudes, bueno, yo solo tengo que proponérmelo y disponerme en las manos de Dios, y creo que ya ahí está la parte del trabajo, ya comenzó la buena obra. Entonces, pero hay que tener paciencia, hermano, porque realmente a mí a veces me desespera ciertas cosas. De mí mismo, yo no estoy hablando de otros. Me desespera porque el carácter a veces a uno no lo deja como que superar ciertas áreas de la vida, y eso a uno no lo frustra de alguna manera, pero bueno, hay que luchar. Señor, ayúdame. Señor, por favor, otra vez, mire. Y dije que no lo iba a hacer como decía al principio. Entonces, estas virtudes no son instantáneas. O sea, no es que yo me arrodillo o le pido al Señor, Señor, yo quiero, eh, eh, yo quiero esas 20 virtudes y el resto, ya. No hace magia. No, el Señor no hace magia. Él hace milagros. Pero aquí, como se trata de la vida, de toda la vida, Él de a poquito, él sí tiene paciencia, de pronto yo no, pero él sí.
de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y uno tiene que ir evaluando también si va creciendo en esa área que sabe que le cuesta trabajo, en el área del orgullo, en el área de la soberbia, en el área de la mentira, en el área de la pereza, de los malos pensamientos, todo eso, porque por esa área, olvídese, eso somos rapidísimos. Podemos ser bien espiritual ahorita en el tiempo que estamos aquí, pero se acabó la reunión y ya podemos estar maldiciendo y estar despotricando de lo habido y lo no habido. Entonces, este carácter cristiano, estas virtudes cristianas que tienen que ver con el carácter, repito, no son instantáneas, sino que Dios las va formando, las va fortaleciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Él nos va conformándonos, ¿cómo es? Conformándonos. Eso, conformándonos a la imagen de Cristo de una manera muy pasiva. Él va minando esa carne, esos impulsos de la carne en cada uno de nosotros. Lleva mucho tiempo, dura toda la vida. Pero tenemos que saber que el Espíritu Santo y la palabra son efectivas. Son efectivas. Sí producen ese cambio en nosotros. Y repito, sí nos dejamos. Si somos guiados por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Santiago 1.25. Me llamó la atención que Santiago también hace un exégesis de Gálatas 5 y de Timoteo. Santiago que lo hace a manera de exhortación. 1.25. Por donde que a la hora de uno matar con el espíritu, sin la palabra es probable que no funcione. Tiene que ser la oración, la palabra, la exhortación, a veces de los hermanos que menos queremos, para ir formando ese carácter cristiano, ir desarrollando esas virtudes. Y él parece que entendía muy bien lo que Pablo decía, y él dice, Santiago es el hermano del Señor, ¿no? Sí. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en la que hace. Y él dice, él nos da una pauta, que es un don del Espíritu. ¿Te acuerdas del don de sabiduría? En los dones del Espíritu también aparece el don de sabiduría. Entonces, Santiago nos está diciendo, mire, yo sé que usted tiene problemas, él no está dando por sentado que usted no tiene, usted tiene problemas, yo tengo problemas. Y dice, usted tiene un problema, varios problemas, pídale sabiduría a Dios. Nosotros a veces no tenemos paciencia para eso, actuamos y después le empezamos a pedir sabiduría a Dios después que ya hicimos un zafarrancho. Dice, usted para poder formar estos rasgos de carácter en su vida, usted tiene que pedirle sabiduría a Dios. Porque acuérdense que la obra la hace Él, a través del Espíritu. Entonces, él dice en el capítulo 3, Santiago, 13 al 17. Vamos a ver si lo podemos colocar. Y ya incluso ya estoy terminando con esta. Del 13 al 17. Y es temprano hoy. Dice Santiago 3, 17, 13 al 17. A ver, 13. ¿Sí está bien? No. Ese no es Santiago. Santiago. Santiago 3, del 13 al 17. Por ahí. Ese que colocaron. Santiago 3, así ahí. Porque juicios, a ver si es ese. A ver, yo lo leo, seguramente lo copié mal, alguna cosa. Es esa que dice, Santiago 3, 13 al 17. A ver, respecto a pedir sabiduría para vivir la vida. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aparece la mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pablo dice, no vaya a ser que se estén comiendo ahí entre ustedes. Acá usa Santiago la misma expresión. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Él dice, para poder vivir estos rasgos de carácter y poder aplicarlos hay que pedir sabiduría. ¿Y qué tipo de sabiduría? Porque hay dos tipos de sabiduría. Sabiduría de lo alto y supongo que sabiduría de lo de acá abajo, terrenal. Entonces, ese tipo de sabiduría en donde nos estamos matando, nos estamos comiendo, en donde tenemos problemas, dice, esa no desciende de lo alto, sino que es, él la define como terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Esa sabiduría que nos mata, porque hay gente muy astuta para la maldad. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y ahí aparte, en el 17 es importante, pero la sabiduría, que es de lo alto, es decir, de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, mire que aparecen ahí como fruto del Espíritu, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces fíjense que Santiago también hace una especie de exégesis de estas virtudes y de Gálatas 5, para decirnos de que algunas cosas son de la carne y otras cosas son del Espíritu, incluyendo la sabiduría. Y en este caso es lo que nos está diciendo es, usted tiene problemas, bueno, no utilice la sabiduría, no utilice la astucia humana para poder tratar de adoptar esto, porque hoy en día hay una mentira que Satanás usa muchísimo. No es que si yo voy a una universidad y estudio psicología o qué sé yo, cualquier otra carrera, y entonces eso nos enseña a ser mejores personas. Eso es mentira, hermano. Porque la carne no se arregla con estudio. La carne ahí es que matarla. El hombre es, ¿cómo que le llama el hombre viejo? Al hombre viejo ahí es que enterrarlo. Eso, porque eso, por más filosofía, por más psicología, por más ciencia, por más conocimiento que usted le eche, eso lo que hace es acrecentar el grado de maldad y que a la hora, usted ve de personajes que son estudiados en las mejores universidades del mundo y son los más ladrones que hay aquí en el país, en todas partes del mundo, porque el estudio no regenera. El estudio lo que da es la habilidad para desarrollar esos frutos de la carne de la mejor manera posible para ver cómo le hace daño a los demás, cómo roba a los demás, cómo miente a los demás y cómo engaña a los demás. Por eso es que Pablo dice, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Entonces, el estudio es bueno en el sentido de que pues nos ayuda para desarrollarnos en el sentido de desarrollar actitudes, habilidades, incluso nos sirve para ganar dinero. Pero en cuanto a regenerar el espíritu, la naturaleza del hombre, parece que no ayuda mucho, excepto el estudio de la palabra de Dios. Y eso aplicándola, para que no se convierta en conocimiento ahí simplemente de conocimiento intelectual. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Santiago, por no nombrar otros, y Jesús, nos están diciendo, andemos por el Espíritu, y incluso dice, andemos en vida nueva, también dice el apóstol Pablo, andemos en vida nueva. Y estos atributos nos ayudan a eso, a andar en vida nueva, andar en santidad, vivir en santidad, vivir agradando a Dios, como hijos de Dios, no como necios, sino como sabios, también dice el apóstol Pablo. Entendiendo que estos tiempos últimos que estamos viviendo requieren de nosotros un estado de alerta que solamente el Espíritu también te lo va a dar para poder discernir todo lo que está pasando en el mundo y lo que va a venir. Porque si no nos preparamos, no desarrollamos estos atributos en nuestro carácter, hacia adelante, que va a ser más difícil que lo que estamos viviendo ahora,
como está pasando en este tiempo, muchos se van a echar para atrás. Muchos van a desistir de ser hijos de Dios, llevados ya sea o por la presión o por su irresponsabilidad de no seguir adelante. Como le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Quién los perturbó? ¿Quién los engañó? Que ahora, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren terminar en la carne. Mire que Pablo se lo está diciendo a los Gálatas. Y ahí es donde está Gálatas 5. Para que no desmayemos, para que no echemos para atrás, para que no renunciemos, para que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, porque la corriente de este mundo es fuerte y hostil, utilizando todas las herramientas que tiene, los medios de comunicación, la ciencia, la tecnología, todo, si no lo sabemos discernir bien, puede atentar en contra de nuestra integridad espiritual y llevarnos al soslayo, el que está fuerte, que mire que no caiga, mire que no, el que esté firme, mire que no caiga. Dice, para terminar, dice también Santiago, de una manera hay como una premisa, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así como por ponerle un sellito a todo esto. Hacer lo bueno es lo que agrada a Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso de alguna manera cambia el concepto de pecado, porque nosotros muchas veces entendemos que pecado es lo malo que hacemos. Y aquí resulta que pecado también es lo bueno que no hacemos. Para cambiar ese concepto. No, pero yo soy bueno, yo no robo, no mato, no bailo, no fumo, no... Traducimos la vida cristiana a esas 4 o 5 cositas. Si no hacemos eso, nos vamos para el cielo. No, hermano. No está ni tibio. Entonces, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y todas estas virtudes son todas buenas. Nos enseñan a hacer lo bueno, a agradar a Dios, a ser guiados por el Espíritu. Todas nos enseñan eso. De manera que, mis hermanos, mira, en un solo bloque, no sé si de pronto me equivoqué, meterlas ahí en el fruto del Espíritu, pues bueno, estamos para eso, para corregirnos, para ayudarnos, pero nos quedaría faltando, si se quiere, 2, y le voy a decir cuáles son. Que tenga buen testimonio de los de afuera, que se puede deducir, que se autodefine, y nos quedaría faltando el del último, lo de un novato, que también se autodefine, que es muy claro, novato, es un neófito, aunque sea muy hábil, muy capaz, pero Pablo dice la razón por la cual no debe ser un novato. Ya estoy ya voy a concluir estas 20 porque voy a entrar ahora con el asunto de las damas, con el asunto de cuáles son. Así que le ruego a las damas que estén el próximo domingo porque les toca a ustedes ahora. Ya bastante tiempo para los hombres si se quiere, pero en realidad no es ni los hombres ni las mujeres porque estas virtudes son para un cristiano en general. Pero hay especificaciones, hay unas normas específicas, o lo que se podría llamar unas normas de santidad, que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en este caso, hablan muy claramente a cuál debe ser el rol de la mujer en la iglesia, en el hogar y en todas sus... mire, sin ser machista, sin ser feminista, sin hacer discriminación, no, sencillamente de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a eso es lo que hay que tratar. Y aquí sí se necesita sabiduría de lo alto porque, pues, hoy en día, dentro del seno de la iglesia se están defendiendo todas estas tendencias y que no, les cuento de manera así como de testimonio. A mí me pasó una vez con una mujer que estábamos hablando de esos temas controversiales que el apóstol Pablo toca ahí en Romanos y en 1 Corintios 7. Pues sí, creo que el primero es donde habla de problemas del matrimonio y de todo este asunto. Y esa persona me dijo a mí, cristiana, esa persona es cristiana y me dijo, por eso es que yo le tengo rabia a ese tal Pablo.
porque ese Pablo era un machista. Eso de que la mujer calle en la iglesia, que la mujer no debe, que la mujer no sé qué, ese es un machista. Y entonces, pues yo le dije, discúlpeme, pero usted no odia a Pablo, usted odia lo que Dios dice a través del apóstol Pablo. Eso es lo que usted odia. Pues entenderá que no me trató muy bien. ¿Me entiende? Y ese concepto está dentro de la iglesia muy arraigado, sobre todo estas mujeres que son matronas, que no han querido soltar las llaves. Esas son las que siempre están tratando de decir de que Pablo es machista y que por eso fue que no se casó, porque nadie lo quería. ¿Qué mujer iba a querer a un tipo que trataba a las mujeres de esa manera? A ver, por eso fue que el pobre ni se casó. Pero bueno, estas cosas existen y las encuentra uno dentro del seno de la iglesia. Pero yo le defino mucho esta actitud. Eso es rebeldía, sencillamente, no es otra cosa. Entonces, hermanos, a partir del próximo domingo, si el Señor lo permite, ya casi, mejor dicho, terminé con las 20 cualidades enfocadas hacia el liderazgo masculino. Ahora vamos porque sería justo, ¿no? De que hablamos de los hombres y decimos de los hombres que tienen que ser así, y las mujeres cada vez que decíamos, yo me imagino que tendrían que estar diciendo amén, gloria a Dios, de que el hombre sea irreprensible, gloria a Dios, de que el hombre sea marido de una sola mujer, gloria a Dios, y así en ese tenor tenían que estar. Bueno, ahora los hombres vamos a tener que decir también gloria a Dios respecto a lo que vamos a decir, de acuerdo a la palabra de Dios, en este caso, de cómo debe ser el carácter de una mujer. Estas virtudes son generales, repito, pero algunas están enfocadas de acuerdo a la palabra. El liderazgo de la aportan a la familia, a la sociedad. El aporte de la mujer es demasiado valioso. ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de la sociedad sin las mujeres? O del hombre. O sea, o del hombre. El hombre estaría castrado. El hombre sin la parte de la ayuda idónea que es la mujer. No la ayuda, no la competencia, sino la ayuda idónea. Porque tenemos que romper ese espíritu en donde hoy en día la mujer se ha convertido más en la competencia del marido que en la ayuda idónea, que es lo ideal, que es lo que Dios diseñó. Así que mis hermanos, que el Señor les diga, quedan los micrófonos abiertos, por favor. Un complemento.